Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo y el día de hoy vamos a realizar un repaso de los temas que hemos visto en estas semanas. Hoy 26 de mayo veremos la asignatura de español. Durante esta semana realizaremos ejercicios de evaluación, para lo cual es importante repasar los temas y que además tengas a la mano tus apuntes presentables y limpios para que no se te presente una dificultad para estudiar. Y el primer tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a iniciar con los artículos. ¿Te acuerdas qué son los artículos? Muy bien, los artículos es la palabra breve que va a acompañar siempre a un sustantivo común o a una persona, cosas o animales. No al nombre, sino a una persona. Por ejemplo, la niña, la abuela, la mesa, el niño, el tomate, las mesas. Pero también podemos ocupar un, unos, unas o los. Recuerda que para un sustantivo propio no vamos a ocupar artículo porque no es correcto. Vamos a repasar qué son los sustantivos. Los sustantivos comunes son cosas, animales o lugares. Por ejemplo, la escuela, el gato, el perro, la manzana, la mesa. ¿Ok? Y ahí utilicé el artículo y el sustantivo. Ahora, para los sustantivos propios, vamos a recordar que son nombres de personas, apellidos, nombres de lugares o nombres de animales. Y recordamos que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula. Muy bien. Por ejemplo, el país en el que vives. México va con mayúscula. Alicia, Mía, Diego, Acapulco, Celaya, son lugares y entonces van con la mayúscula al iniciar la palabra. Ahora, el tema que vamos a ver, a recordar, son los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, pues son palabras que acompañan al sustantivo. Pero, ¿qué crees? Que estas palabras expresan cualidades. Claro, ¿cómo vamos a describir a un sustantivo? Sea común o sea propio. Por ejemplo, vamos a describir a un gato. El gato es travieso, eh, esponjoso, con ojos grandes, eh, ágil, perezoso. Son palabras que van a describir al sustantivo. Por ejemplo, vamos a describir a mi pluma. Mi pluma es verde, gordita, con punta dorada. ¿Ya escucharon? Ahora, fíjense muy bien. Necesito que ustedes describan un objeto que vean en su casa. Volteen en este momento, vean un objeto que tengan en su casa. Y ahora descríbelo. Descríbeselo a tu mamá o a alguna persona adulta que esté contigo en este momento. Dile características que identifiquen a ese objeto que acabas de encontrar en tu casa. Muy bien. Ahora, el tema que vamos a ver son los verbos. Los verbos son acciones que hacemos todas las personas o también los animalitos. Por ejemplo, jugar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir, contar, observar, recortar. Recuerda que los verbos son todas las acciones que hacemos. ¿Te imaginas si te pusieras a contar
¿Cuántas acciones harías tú todos los días? Tan solo un día, ¿qué haces? Levantarte de la cama, desayunar, jugar, leer, ver la tele, eh, abrazar a tu mamá, eh, comer, mm, cenar, eh, pintar, peinarte, lavarte los dientes. ¿Te imaginas? O sea, ¿cuántas acciones realizas durante todo el día? Entonces, imagínate, los verbos son todas las acciones que realizamos todas las personas o los animalitos. Por ejemplo, un animalito juega, eh, se rueda, corre, por ejemplo, en el caso del gato, pues maulla, ¿no? Son todas las actividades que realizamos, son todas las acciones que hacemos todos los días. Por ejemplo, ¿qué verbos hace tu mamá? Se levanta de su cama, levantarse, pues las que hacen ejercicio, pues ejercitarse, comer, peinarse, lavarse los dientes, bañarse, vestirse, bueno, esa que la hacemos todos, vestirse. O sea, todas las actividades que hacemos, recuerda que son verbos. ¿Te acuerdas del video de los juegos? Bueno, pues vamos a recordar que los juegos son de dos formas, tradicionales o juegos modernos. Los juegos tradicionales son juegos típicos de una región o país que se realizan sin la ayuda de la tecnología, ocupando nuestros recursos o, por ejemplo, algún material reciclado o por ejemplo, en vez de la cuerda, un mecate. También, por ejemplo, la lotería, el memorama, yo-yo, trompo, el juego el de la matatena. O sea, son muchos juegos tradicionales que canicas, las muñecas de trapo, que son juegos que ya no se ocupan tanto, lamentablemente, porque bueno, pues obviamente los juegos modernos nos vinieron a invadir. Los juegos modernos, ahí sí ocupamos la tecnología, en el caso de los videojuegos, o por ejemplo el celular, que bueno, ya en muchas ocasiones el celular deja de funcionar como celular y más bien es como lo ocupan para jugar, lo ocupan pues para muchas aplicaciones que conlleva juegos, ¿no? Entonces por eso también un celular puede ser un juego moderno por el tipo de aplicaciones que descargan, juguetes que ya implican pilas, que ya pues realizan, que emiten sonidos, lanzan objetos, ¿no? Ese tipo de juegos son modernos. ¿Qué tipo de juegos realizas tú? O pregúntale a mamá o a papá o a tu abuelita a qué juegos realizaban ellos cuando eran pequeños y si ahora existen. El tema que vamos a reforzar es palíndromos. ¿Te acuerdas de ese tema? Bueno, pues los palíndromos son palabras o frases que se leen de la misma manera de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, reconocer, Ana, sometemos, amor a Roma o la ruta natural. Aquí yo te estoy poniendo algunos ejemplos de cómo son las frases. Y recuerda que yo en el video les enseñé un jueguito en el cual si tú escribes una frase que es palíndromo, que fuera de ese tipo, recortaras las letras para que fuera más fácil el manejo del movimiento de las letras y que, por ejemplo, cuando ya escribas la frase completa, la última letra pasa a ser la primera letra para que así las vayas moviendo y te des cuenta que se lee lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Muy bien, vamos a hacer un repaso. En este caso, los pequeños que se conectaron ese día a la clase, pues realizamos un repaso como este tipo. ¿Y qué es un palíndromo? La A, la B o la C, y tú tenías que elegir una respuesta. En este caso, ¿cuál crees que sea? ¿La A, la B o la C?
Ahora vamos a ver un tema, vamos a reforzar cuáles son los elementos del teatro. El teatro, recordemos que para realizar una obra teatral necesitamos un guión, pero primero necesitamos saber para quién va dirigido ese cuento, qué personas lo van a ver, y ya que tengas claro eso, ahora sí, vamos a escribir la historia, que la historia se llama guión teatral. Necesitamos un guión para seguirlo y saber qué diálogos van a decir los personajes. Entonces, primero necesitamos saber cuál es el primer paso. Saber qué voy a escribir, para quién va dirigido, ¿no? A lo mejor yo voy a escribir un cuento para niños. Ah, bueno, pues entonces mi público van a ser niños, entonces mi guión va a ser para niños. Y entonces tengo que pensar qué personajes van a participar en esa historia. El guión teatral requiere de diálogos, diálogos. En los diálogos, ¿te acuerdas que cuando un diálogo va a iniciar, necesitamos un guión corto? ¿Te acuerdas? Necesitamos un guión corto. Entonces, después de que tenemos el guión teatral, empezamos a escribir nuestra historia, saber cuántos personajes van a participar y cada vez que hable un personaje se va a abrir un guión. Ahora, vamos a pensar en los personajes. ¿Qué necesito de los personajes? Muy bien, su vestuario, y si el personaje lo requiere, o sea, la característica del personaje, pues también maquillarlo. Después del maquillaje, pues a ver, ¿no? ¿Cómo va a ser mi escenario? ¿Qué es mi escenario? Bueno, pues donde va a mostrarse la obra teatral. En este caso es la escenografía, que requiere también de una iluminación adecuada, decoración, música, sonido. ¿Ok? Recordemos que cuáles son las tres partes de los cuentos o las historias. Eso lo hemos visto muchas veces. ¿Cuáles son? Muy bien. Inicio, desarrollo y final. Muy bien. ¿Y sabe para qué es el teatro? Pues desarrolla la imaginación y la creatividad. Ahora vamos a ver de qué tipo son los teatros. Por ejemplo, el teatro de sombras, el teatro musical, que aquí intervienen factores como la música, el baile y sí la actuación, pero de forma cantada. El teatro guiñol, que son con títeres. El teatro clown, que son payasitos. Teatro de sombras. Bueno, pues esto se realiza bajo una iluminación diferente porque lo único que se detecta son sombras. Y la actuación normal, que son las personas que están representando un personaje. Y ahora te invito a recordar las reglas ortográficas. Recordamos también que se va a utilizar la letra G antes de la vocal A, O, U y va a sonar la letra G como sonido suave. En este caso, gato, gorra, gelatina. Es muy importante recordarte que la letra G se va a trazar el círculo de la letra G, o sea, el circulito, en un cuadrito. Y el ganchito va a bajar hasta el siguiente cuadrito. Tienes que hacerlo también de un solo cuadrito, en la parte de abajo.
Y ahora vamos a recordar también las reglas ortográficas de GEGI o de GUE, GUI. Muy bien, en el caso de GEGI se va a utilizar la U en medio de la G y de la vocal E y de la vocal I, pero la U no va a tener sonido. Por ejemplo, hamburguesa, guitarra. Y en el otro caso se va a utilizar la letra U en medio de la G y de la vocal E y de la vocal I, pero en este caso la vocal U sí va a tener sonido, de tal forma que va a ser GUE, GUI. Por ejemplo, cigüeña, paragüero. En el caso de gui es pingüino, pingüino. ¿Oíste? Se va a leer la letra U. Y es también importantísimo que no olvides ponerle el sombrerito a la letra U cuando se lea, que es la diéresis. Muchas gracias por ver el video y es importante que en los comentarios escribas tu nombre para poder tomar tu asistencia. Es importante que sigas trabajando la letra del tamaño del cuadro, la fecha completa, dejar los 2 espacios correspondientes como hemos trabajado en el aula para que sigas con este hábito. Recuerda que todos son hábitos del trabajo y es importante reforzarlos en casita para que tú continúes teniendo tus cuadernos de manera presentable. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana.